Hola, ¿qué tal amigos? 8 de la noche, 54 minutos, seguimos aquí en Ontología y mucho más. Continuando un poquito con esa remembranza histórica de los grupos o el desarrollo de la ontología, pues una vez que se forma la Asociación Mexicana de Ortodoncia, duró prácticamente esta asociación trabajando y sigue trabajando hoy en día. Es una asociación muy respetable, de las más antiguas que tenemos, e inclusive la que tiene a su poder la certificación y la idoneidad aquí en México en cuanto a la ortodoncia en sí, donde se aglutinan o se agrupan todos los ortodoncistas que han tenido estudios universitarios y que han cumplido con los requisitos fundamentales. Ahí vemos, vamos a ver una fotografía, vamos a pasar, del doctor Samuel Fashley, donde está haciendo ahí en su oficina. Estamos viendo ahí, gracias a Google, que bajamos estas imágenes. Ahí está el doctor Fashley con una, parece ser que es un cráneo, está haciendo sus estudios. Fue un gran arqueólogo, fue un gran antropólogo, fue un gran ortodoncista. A él le debemos mucho del trabajo que se ha venido haciendo, y su hijo Jorge Fashley se ha encargado también de la organización de mucho de la historia de su padre. Y bueno, pues felicitamos a la AMU por este gran personaje que, digo, inclusive la Academia de Historia de Estados Unidos le ha hecho o le hizo reconocimientos muy importantes a él, y es considerado, pues en los libros aparece como el único historiador realmente que se metió al estudio profundo de estas razas indígenas, que nos sentimos realmente muy satisfechos de nuestra cultura indígena y de nuestra cultura maya, nuestra cultura azteca. Y gracias, doctor Fashley, y gracias al doctor Jorge, amigo, por todo ese trabajo que han hecho. Años después, hacia los años 40, 41, 42, se forma la Asociación Dental Mexicana, que hoy en día sigue siendo un pilar fundamental con conexiones en todo el mundo. Y la Asociación Dental Mexicana, cuya presidenta en este momento es Cecilia Melchor, está ya por hacer el cambio también de mesa directiva. Bueno, pues esa Asociación Dental Mexicana estuvo muy consolidada, estuvieron trabajando mucho, todos pertenecían a la Facultad de Odontología. La odontología, hablar de escuela de odontología, porque en ese tiempo era escuela, hablar de escuela de odontología y hablar de Asociación Dental Mexicana desde los años 30, 40, 50, pues era una sola, no había más. Pero allá por el año del 67, ahí estamos viendo una fotografía que es el Palacio de la Odontología, gracias a nuestro productor. Palacio de la Odontología, hoy es el Palacio de la Autonomía. Originalmente en este edificio se encontró la residencia de la Facultad de Escuela de Odontología hace muchos años, y en el tiempo del doctor Portilla como director se pidió hacer un trabajo de restauración también, y pasaba a ser Palacio de la Odontología. Ahí tenemos el Museo de la Odontología de la Facultad de Odontología de la UNAM, ahí está el Museo de la Odontología, vayan a visitarlo, amigos. Pero cuando llega nuestro señor rector, el doctor de la Fuente, pues entonces Juan Ramón de la Fuente decide que esto no fuera el Palacio de la Odontología, sino que fuera el Palacio de la Autonomía, porque en ese edificio se firmó también la autonomía autonomía universitaria. Nosotros hay que recordar que en el año de 1910 fuimos Universidad Nacional, y es hasta 1928 con la autonomía, el movimiento de la autonomía, cuando se obtiene y somos Universidad Nacional Autónoma de México desde 1928. Entonces ahí en ese gran palacio que vivió la odontología mexicana muchos años, de ahí hubo algunos edificios más, algunos lugares más, pero prácticamente se transportan desde ahí hasta el año de 1956-57 acá a la ciudad universitaria. Quiero decirles entonces que con ADM, la Asociación Dental Mexicana, y todo el trabajo que se hizo en la odontología, hasta los años 60 todo estaba tranquilo, hasta que vienen movimientos políticos universitarios internos, y viene una excisión, una separación. Dos grupos se forman ahí mismo en nuestra Escuela Nacional de Odontología, se forman dos grupos, y muchos de los profesores que eran de ADM salen de esta ADM, de esta escuela de odontología, por un movimiento político que hubo ahí.
y se forma el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Esta historia alguna vez la platicaremos, pero es una historia pues que en su momento se dio, triste, pues una situación que quizá no debió de haberse dado, pero así es, cuando aparecen intereses, se olvida uno de la academia para entrar a la política, y bueno, pues ahí pasó algo, se viene una excisión y se forma entonces el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, este colegio que también tiene un lugar privilegiado en México. Tanto Asociación Dental Mexicana como Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas son los organismos que han regido durante muchos años la vida académica, la vida profesional, el acercamiento de los profesionales en todas las especialidades. Y en el campo de nosotros, en la ortodoncia, pues igual, ¿no? La Asociación Dental Mexicana, adherida a la Asociación Dental Mexicana y la Asociación Mexicana de Ortodoncia, y el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, cuando viene esta excisión, empieza a formar academias. Y se forman las academias que hoy en día conocemos como la Academia de Odontopediatría, la Academia de Ortodoncia, la Academia de Restaurativa, etc. Esa excisión causó fractura entre los odontólogos, pero a medida que fue pasando el tiempo, se hicieron los intentos por acercamiento. Ya para los años 80 se empezó a ver un poquito más de acercamiento, en los años 90 se intentó aún más, en el año 2000, en este siglo, se ha buscado más, y bueno, y finalmente hoy estos dos organismos, como son la Asociación Dental Mexicana y el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, trabajan cada quien en su conjunto, tienen sus reuniones a nivel nacional, a través de la Secretaría de Salud, a través del Consejo de Educación. Y bueno, pues esta excisión también llevó a la odontología mexicana a tener la necesidad de formar ahora las escuelas particulares. Dentro de lo malo que pudo haber existido, hubo mucho bueno. Entonces se forman también otras escuelas de odontología a nivel privado, la UNITEC, Universidad Nacional Tecnológica de México, la Universidad Latinoamericana, el Colegio de Odontología de Militares, y también hacia los años 75 se forma la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, y después la escuela, en el 76, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, y esto entonces también en la UNAM viene a enriquecer en los años 70 la formación de otros campus. Hoy en día hay más caballerosidad, más acercamiento. Cada una de estas dos instituciones respetables, ambas, siguen trabajando por el bien de la odontología mexicana, y se han formado una gran cantidad también de asociaciones y colegios, y tenemos muchas universidades en cada uno de los estados, tanto autónomas como privadas, y hoy en día la odontología ocupa un lugar privilegiado. Ante esta circunstancia hay que recordar entonces que el día 9 de febrero, dice aquí la nota, hubo una intervención de la senadora Maqui Esther Ortiz, y se nombra el Día Nacional del Odontólogo. Dice aquí que básicamente, voy a leer la nota corta, habla de la Organización Nacional de Salud, de la Organización Nacional Mundial de la Salud, habla de la problemática de los factores epidemiológicos, etcétera, que no voy a meter mucho en esto. Dice aquí, los servicios odontológicos en nuestro país, de acuerdo con el perfil epidemiológico de salud bucal en México 2010, son proporcionados tanto por el sector público como por el privado. Del universo de profesionales de odontología, que son, de acuerdo con la última cifra, 89,036, y el 52,2% de estos 89,036 odontólogos, el 59,2 son del sexo femenino, nos ganan las mujeres, y el 40,8 son del sexo masculino. En este sentido, decía la senadora Maqui, dice, en este sentido es importante señalar que el presente dictamen, esta propuesta que se hizo, que del Día Nacional del Odontólogo el 9 de febrero a partir del 2004, se propone plasmar el 9 de febrero como el Día Nacional del Odontólogo. Lo anterior toda vez que países como España, esto es importante, en España, en Guatemala, en Nicaragua, Panamá y ahora en México, oficialmente se celebra el día 9 como el Día Nacional del Odontólogo, ya que se tienen arraigadas dichas tradiciones y propuestas en esta fecha. En este sentido, las comisiones dictaminadoras consideramos importante seguir impulsando las acciones necesarias
que conlleven a lograr una población con óptima salud bucal y marcando la importancia de la profesión de la odontología en general, los cuales promueven día a día la salud bucodental y su preservación. Es por ello, compañeros, que les pido su voto. Bueno, finalmente se votó a favor de que se otorgara esto Día Nacional del Odontólogo. Esta senadora Maqui Esther Ortiz es una senadora de la República por parte del Partido de Acción Nacional, ¿no? Esta es la nota, pues, política, informativa de lo que sucedió, ¿no? Pues en resumidas cuentas, nosotros en México nos sentimos orgullosos de nuestras instituciones y nos sentimos orgullosos también del trabajo que están haciendo tanto la Asociación Dental Mexicana, tanto el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, nuestra facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, Iztacal, de Facultad de Odontología, y también la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, León. Bueno, pues como universitario, felicidades a todos y cada uno de los que participan en este proyecto. Y quiero decirles que hay un libro que se llama Historiografía de la Historia de la Odontología Mexicana, donde lo escribe el doctor José Sanfilippo Borrás. Sanfilippo hace aquí una reflexión que voy a dirigirla. Se me preguntó, por cierto, en el foro de Orthogroups, al cual le dedicaremos, seguramente el próximo programa le dedicaremos más directamente al grupo, ya que se nos está acabando el tiempo, es tanto lo que quisiéramos decir. Pero dice aquí, y lo que voy a leer se aplica a cualquier profesión, pero vamos a hablar de la odontología. ¿Por qué el doctor Alvarado piensa que es importante ser cultor en el aspecto de la historia de odontología? ¿Y por qué el pasado nos lleva al presente? ¿Y por qué no podemos hacer pedazos del pasado ni pensar que lo viejo está obsoleto y que el futuro o lo nuevo es lo mejor? Yo no creo en esto, ¿no? Yo creo que médicos deben de ser cultos y deben de conocer la cultura de su país, la cultura de su profesión y la cultura mundial. Entonces yo creo que es importante, que hay que leer para poder entender por qué se formó un bracket, por qué tenemos hoy estos brackets en ortodoncia, por qué tenemos ortopedia, por qué hoy tenemos alta tecnología, en fin. Pues hay un pasado, ¿no? Y ese pasado está con Fouchard, con Hunter. No es el Hunter que se pensaba, que decían por ahí en el escrito, no es el Hunter moderno, es un Hunter, John Hunter del siglo XVIII, el cual merece todo mi respeto por todo el trabajo que hizo del estudio de los dientes, crecimiento, desarrollo, como dije, etcétera, ¿no? Dice, la historia de la odontología es una disciplina poco desarrollada en México, pues son muy pocos los odontólogos que se han preocupado por ella. En los planes de estudios de las diversas escuelas y facultades no tiene ningún valor curricular. Hoy sí lo tiene, sí lo tiene este valor curricular. Inclusive felicito también a nuestra coordinadora de la asignatura, de la asignatura de historia, Marta Díaz de Curi, y recordamos con mucho cariño también a la que fuera cronista de la Facultad de Odontología, a esta gran mujer Dora Rodríguez de Pinzón, y a la cronista también de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la doctora Clementina Díaz de Obando, personajes que gracias a Dorita tenemos un gran archivo histórico, y gracias ahora a Marta Díaz de Curi, pues que lo está cuidando y está ahí pendiente, y ya tenemos por cierto un diplomado de historia. Entonces cuando esto lo escribió Sanfilippo, pues fue en el año 2007, hoy sí tenemos valor curricular, sí existe esto. Dice, y si acaso se incluye, es solo como una materia optativa, ya no, Pepe, ya está todo organizado en la Facultad de Odontología. Y en otras facultades también se da historia, ya no como una materia optativa, sino como una asignatura. De igual manera, las asociaciones, sociedades y grupos de estudios no le conceden el valor justo al aspecto histórico de la profesión, excepto cuando el objetivo es enriquecer alguna sesión de compromiso o evento social cultural. Eso es cierto, hay médicos o hay odontólogos que minimizan el aspecto importante que tiene la historia. La historia de una profesión es útil como explicación o comprensión del pasado. Este se convierte en un recurso indispensable cuando existen signos de que aquello que veníamos haciendo, de que aquello en lo que veníamos creyendo ha perdido solidez, eficacia, credibilidad y que es necesario modificarlo, adaptarlo
a las nuevas condiciones o cambiarlo. La ontología, al igual que todas las ciencias de la salud, se encuentra actualmente en una encrucijada, por lo que es necesario consolidar el conocimiento del pasado de esta profesión para así poder comprender el momento que se está viviendo y poder crear bases firmes del futuro que se requiere o que se quiere construir. Ante este panorama, en este escrito, haré una breve reseña del quehacer en el campo de la historia de la ontología en México a lo largo de poco más de una centuria, a partir de los últimos años del siglo XIX hasta la fecha. Habrá más sobre esto, historiografía de la historia de la ontología mexicana. Habrá más, le dedicaremos tiempo, ofrezco, no pido, ofrezco una disculpa por no poder darle más tiempo a todo este tema y adentrarme también a los temas del grupo de Ortogrupo. Por favor, inscríbanse todos aquellos que estén interesados, nuestros más de 4,000 y tantos colegas de Facebook, los más de 5,000 en Yahoo y los más de 3,000 en Twitter. Busquen este grupo, se llama orto@yahoogroups.com, lo dirige el doctor Agustín Jiménez Portillo, saludamos con afecto y saludamos a todos los del grupo, a Ricardo, a Leoncio, a Ana, a Inés, a Carlos, a todos ellos amigos. Daremos tiempos y están abiertos los foros y los micrófonos de su programa Ontología y mucho más para que participen, inclusive por Skype. Podremos tener también debates aquí directos en su programa Ontología y mucho más. Nos vemos amigos, buenas noches.